Está silenciado. Ahí sí. Ahí sí. Muchas gracias por la gentil presentación. También quiero agradecer a toda la gente que se conectó, a los participantes. Ahora les voy a... Bueno, comencé la grabación, por si acaso, esto para tener un respaldo. Y les voy a compartir pantalla. Ya, no sé si ahí ven, si alguien me puede confirmar. Ahora sí. Sí, sí se ve. A ver, espérenme un poquito, que esto me puede traer problemas. Ya. Ya, estimados y estimadas. Bueno, como ya me presentó el doctor Glavich, mi nombre es Emiliano Molina. En este seminario les voy a presentar parte casi total de lo que he hecho durante el doctorado. Hay cosas que no se incluyeron, pero hay cosas también que son historias que quise recapitular, porque pocas veces yo creo que se ha dado la posibilidad de exponer esta historia completa, que es parte de una de las líneas más antiguas que tiene el doctor Glavich en el laboratorio. Ya hay varias líneas de investigación. Como ustedes saben, el doctor Glavich es bastante curioso, le gusta investigar en hartas cosas, y esta es una de las líneas que históricamente sería una de las más antiguas. Y para aquellos que llegaron a este seminario pensando que iba a hablar de la pirámide de Keops y alguna cosa, lamentablemente los defraudé, fueron engañados, no me dediqué a eso, sino que más bien el creativo nombre que le pusieron a un complejo proteico. Y este complejo proteico está en el contexto de un proceso que es fundamental, que es la traducción, y en específico nos vamos a centrar en este seminario en la modificación post-traduccional que reciben estas moléculas, los tRNA, los RNA de transferencia. Y una pregunta fundamental que ha surgido en los últimos años es que los tRNA canónicamente han sido considerados moléculas adaptadoras en el proceso de traducción. Como saben, la codificación de codón a un aminoácido es llevado a cabo gracias a estas moléculas que adaptan por un extremo, ¿no es cierto?, un aminoácido. Sin embargo, hay mucha evidencia de que los tRNA pueden modular de forma dinámica la traducción y el consiguiente programa celular. Y esto se puede ejemplificar bien en este ejemplo del grupo de Gingold del 2014, en el cual este grupo quiso ver este problema como puede ser esta dicotomía clásica entre la decisión celular entre proliferar y diferenciar. Y para que una célula cambie su programa desde un programa de proliferación a diferenciación, tiene que haber un cambio, ¿no es cierto?, traduccional. Y si al analizar los transcritos, los tipos de RNA mensajeros que se están llevando a cabo, se están traduciendo en estos estadios, y si los comparamos con células que se están diferenciando, se puede analizar bioinformáticamente la abundancia de los codones que se requiere para traducir estas proteínas, y lo que se vio es que hay una correlación entre los codones que están presentes en estos transcritos y los tRNA. Recordemos que los RNA mensajeros y los tRNA se transcriben por procesos distintos, con polimerasas distintos. Por lo tanto, esto habla de que hay un acople, ¿no es cierto?, entre la maquinaria de la polimerasa 2 y la maquinaria de la polimerasa 3. ¿Ya? Pero no solamente hay una correlación en la abundancia de los tRNA, ¿ya?, sino que también en el último tiempo se han analizado las modificaciones que tienen estas moléculas, ¿ya? Y en esa línea, esto es un esquema, ¿no es cierto?, de la estructura secundaria de los tRNA, y lo que quiero mostrar en este panel es que fíjense la cantidad de modificaciones que pueden estar presentes en estas moléculas, ¿ya? Estas son grupos químicos, ¿no es cierto?, que son añadidos a esta molécula por medio de reacciones catalizadas por enzimas. Y en particular me voy a centrar en una modificación que está acá, en el loop de reconocimiento del codón, perdón, y es esta posición 37. Y en esta posición 37 está presente esta modificación, que tiene este nombre, ¿no es cierto?, N6-treonilcarbamoil-adenosina, por simplicidad la vamos a llamar T6A, y esta modificación está altamente conservada en todas las especies, es fundamental para el desarrollo normal de la célula,
y esta modificación está presente en todos los tRNAs que codifican para los codones ANN. Y si se fijan acá en la tabla del código genético, esto incluye al codón de inicio. Entonces, esta modificación se ha visto que el rol que cumple sería estabilizar el reconocimiento codón-anticodón y de esta forma aumentar la fidelidad de la traducción, ¿ya? Y también haciendo hincapié en la importancia del reconocimiento del codón de inicio, ¿ya? Hay varios trabajos al respecto de la importancia, o sea, hay muchos trabajos que hacen hincapié en la maquinaria que es necesario reclutar justamente para reconocer el codón de inicio. Por lo tanto, esta modificación, cuando no está presente, baja considerablemente la fidelidad de la traducción. ¿Cómo se realiza esta modificación? Se lleva a cabo por este complejo que les mencionaba, el complejo Keops. Tiene otros nombres también en la literatura, lo pueden encontrar como EKC o TCTC, pero este complejo proteico está altamente conservado y el mecanismo por el cual se realiza esta modificación en general son dos pasos. En un primer paso se genera este intermediario. Este intermediario es producido, se genera por esta enzima TCC1 a partir de CO2, bicarbonato, ATP y treonina. Y luego este intermediario es añadido, ¿no es cierto?, a la posición 37 de los tRNA por este complejo proteico. Como les decía, está súper conservado, sin embargo el mecanismo exacto no es del todo conservado, ¿ya? Hay modificaciones e interesantemente por ejemplo en bacterias no están presentes todos los miembros y en arqueas de hecho algunas de las subunidades son parte del mismo transcrito, ¿ya? O sea, se traducen en un solo péptido. Hay presentes cristalografías para este complejo, tanto en arqueas como en bacterias, donde se ha estudiado mayormente, y lo que se ha llegado como consenso hasta el momento es que el core del complejo, las subunidades mínimas para llevar a cabo esta modificación son estas tres. La subunidad TCC6, que cumple un rol de dimerización del complejo, la subunidad TCC3, que es la subunidad catalítica del complejo, y esta proteína, esta subunidad, la subunidad TCC5, que yo le daré mayor hincapié en este trabajo, que tiene actividad ATPasa dentro del contexto del complejo, pero se ha visto, hay mucha evidencia de que es una proteína quinasa fuera de él. ¿Ya? Entonces estas tres proteínas son el core del complejo. Los defectos en esta modificación están reportados que generan fenotipos severos de crecimiento en todos los organismos donde se ha evaluado. La mayor parte de la evidencia está en levadura. Y una de las gracias de este trabajo en el laboratorio del Dr. Glavitz es que fue el primero que empezó a ver esto entre comillas, el efecto de esta modificación en metazo, en organismos multicelulares en general. Y la consecuencia biológica, el fenotipo que se observa cuando vemos los animales, si se fijan, estos son animales mutantes para la subunidad catalítica y para el resto de las subunidades del core, son animales bastante más pequeños, no llegan a etapa adulta y mueren. Y cuando analizamos a nivel celular, acá les muestro en estos paneles, esto es la condición control, cuando se hacen animales mosaicos, estas células que están marcadas con GFP son células que tienen disminuidos sus niveles para TCC5, y si se fijan, esas células son mucho más pequeñas que las células del resto del tejido, que son células normales, y eventualmente mueren por apoptosis. Y en este panel es al revés, la célula que no está marcada con GFP es una célula mutante para la subunidad catalítica y también son células más pequeñas y mueren. Sin embargo, en otros contextos celulares, hemos estudiado, por ejemplo, en contextos diferenciados, en macrófagos, tenemos otro tipo de fenotipo y no necesariamente van en la misma línea para las subunidades del complejo. En el caso del animal mutante para TCC3, presenta alteración en el fenotipo, pero nada parecido a la subunidad TCC5, en el cual vemos este fenotipo de una serie de protrusiones que se generan, y este fenotipo muy penetrante se ve en la mayoría de las células que se cultivan en estas condiciones. Por otro lado, también hemos podido validar que efectivamente cuando uno suprime los animales mutantes para TCC3, hay una disminución en la modificación T6A, específicamente en los tRNA, y eso lo hemos podido validar mediante una técnica de dot plot. O sea, efectivamente, las pérdidas del complejo tienen una pérdida en la modificación. Sin embargo, como les digo, hay harta evidencia en esta subunidad TCC5 en la cual me quisiera centrar. Y para ello, en esta diapositiva voy a resumir parte de la evidencia que hay en los distintos modelos.
como les contaba, en levaduras y en humanos está confirmada que estas subunidades forman el complejo y que TCC5 forma parte de este complejo. Sin embargo, no está confirmado, pero lo más probable es que sí existan en el resto de la especie. Por otro lado, TCC5, esta proteína, fuera del contexto del complejo se ha visto en otros roles. Por ejemplo, en levaduras se ha visto que participa en la formación del budding, que es este proceso de gemación en las levaduras, que es un proceso altamente dependiente del citoesqueleto de actina, ¿ya? Por otro lado, en modelos murinos se ha visto que TCC5 participa en la elongación axonal, ¿ya? Y también en humanos se ha visto que TCC5 es capaz de fosforilar a P53 y aumentar su actividad transcripcional. Si nos vamos a ver las interacciones físicas que tiene con otras proteínas, también se ha visto que TCC5 puede ser fosforilado por el ortólogo de AKT en levadura. También está confirmado su interacción, su fosforilación por AKT en humanos. Y en modelos murinos, esta participación en la elongación axonal se debe a una interacción con la GTPasa RAP35, que les hablaré un poco más adelante. Y en Drosophila también había evidencia por datos espectrometría de masa, se había visto interacción con moduladores del citoesqueleto de actina. Entonces, acá les resumo un poco parte de la evidencia que hay en modelos murinos. Esto en el laboratorio del doctor Cristian González. Esto es un trabajo muy bonito en el cual vieron que está descrito que la GTPasa RAP35 es capaz de fomentar la elongación axonal. Es una GTPasa que regula, modula, ¿no es cierto?, distintas nucleadores que regulan tanto el citoesqueleto de actina como microtúbulos. Y lo que se ha visto es que este efecto de promoción de la elongación axonal es anulado cuando se expresa el homólogo de TCC5, ¿ya? Y lo que ellos vieron en este trabajo también es que el homólogo de TCC5, PRPK, estaría promoviendo la degradación de esta GTPasa, ¿ya? Sin embargo, nosotros tenemos evidencia como más relacionada con el citoesqueleto de actina. Y cuando uno cultiva, hace cultivos primarios de estas células, los macrófagos de Drosophila tienen este fenotipo, ¿ya?, en el cual extienden los lamelipodios, ¿no es cierto?, que son estructuras con actina ramificada, y también a veces presentan protrusiones, ¿no es cierto?, en forma de filopodios, que son bastante dinámicas, se extienden y se retraen. Sin embargo, las pérdidas de TCC5 generan estos fenotipos, con estas protrusiones muy evidentes, pero que tienen muy poca dinámica, ¿ya? Están bastante estáticas. Y lo que nosotros hemos podido ver hasta el momento es que estos fenotipos se asocian mucho a las pérdidas del complejo ARP2-3, ¿ya?, que es el principal nucleador de actina ramificada. Y por otro lado, también vimos una interacción funcional con esta GTPasa que es RAP35, pero en la otra dirección. Lo que nosotros vemos es que el fenotipo de estas células estrelladas, ¿no es cierto?, de estas protrusiones, puede ser rescatado cuando uno coexpresa la GTPasa RAP35, ¿ya? También vimos que codistribuye con alguna de las subunidades de este complejo y también detectamos la interacción física con el complejo ARP2-3. Por lo tanto, les estoy presentando evidencia de que también hay este rol de modular la dinámica del citoesqueleto actina asociada a esta subunidad de este complejo que toda la evidencia canónica es que tiene que ver con la modificación T6A. Entonces, una pregunta que surgió en el laboratorio hace unos años es: ¿son todos los tipos celulares igualmente sensibles a la ausencia del T6A? Sobre todo en vista de esta dicotomía de fenotipo. Y como modelo de estudio, en Drosophila podemos utilizar, ¿no es cierto?, estos primordios de la estructura adultas para evaluar los efectos en el desarrollo. Y uno de los experimentos más curiosos o más interesantes se dio en el disco imaginal de ojo antena, que es el tejido que va a dar origen a las estructuras adultas del ojo y de la antena. Y lo particular de este tejido es que si uno lo disecta en estadios larvarios, en los últimos estadios larvarios tenemos un escenario en el cual tenemos un territorio de células que están principalmente indiferenciadas y tienen una proliferación aleatoria, y en otro territorio vamos a tener células que están diferenciadas, que van principalmente a dar fotorreceptores, glías, células interomatidiales, etc. Entonces tenemos dos escenarios, células diferenciadas e indiferenciadas en un mismo tejido, ¿ya? Y el límite se le denomina el surco morfogenético. Y en este tejido lo que nosotros observamos cuando en animales mosaicos, si se fijan en este panel, esta línea punteada delimita las células proliferativas a la izquierda y células diferenciadas a la derecha.
Y lo que se observa es que cuando hay todas las células que están marcadas en GFP tienen deficiencia, tienen disminuciones en los niveles de TCC5. Sin embargo, solo mueren, y lo detectamos por la marca de caspasa 3 cleavada, que es un indicador de apoptosis, solo mueren aquellas células que están en el territorio proliferativo, no así las células que están en el territorio diferenciado. Por lo tanto, vemos acá que hay un requerimiento diferencial entre estos dos estados celulares, ¿ya? Entonces, no sé si a ustedes les aparece un panel que molesta mucho. Perdón, no sé qué pasó. ¿Ven mi presentación o no? Como que se cortó. Sí, pero... El inicio de la presentación. Ahí sí, perdón. Ahí sí Sí. se ve de nuevo, ¿no? Sí. Ya, lamento mucho, no sé qué pasó. Pero tengo una pantalla arriba que me molesta mucho, no sé cómo sacarla. Antes no se veía. ¿No es cierto? Voy a dejar de compartir y compartir de nuevo. Cuando compartas la pantalla, especifica que vas a compartir solamente tu presentación. Perfecto, muchas gracias. ¿Se ve ahora o no ven nada? Ahora se ve sin el panel de control. ¿Ahí sí? Sí, ahí Ya, se ve. ya, lo lamento mucho. Ya, continúo. Entonces, en la misma línea de esta observación que les comentaba, para la subunidad catalítica se ha visto exactamente lo mismo, que cuando uno expresa un RNA interferente contra la subunidad catalítica en todo el tejido que va a dar origen al ojo, no hay ojo. Sin embargo, cuando uno expresa específicamente en el territorio diferenciado, se observa un ojo normal. Por otro lado, ¿cómo es el patrón de expresión de la subunidad del complejo? Nosotros en el laboratorio tenemos evidencia mediante un anticuerpo contra la subunidad TCC5 de que la expresión es ubicua en el tejido. Lamentablemente ya no tenemos este anticuerpo, por lo tanto, y no existe comercialmente, por lo tanto no hay mayor validación de esto, ¿ya? Esto es lo que tenemos. Y por otro lado, una in situ contra el mensajero de TCC3, que es la subunidad catalítica, observa este patrón. Si se fijan, hay una fuerte banda en una región cercana al surco morfogenético, que es este límite entre el territorio proliferativo y diferenciado. Entonces acá hay un breve resumen de los antecedentes. El complejo Keops, entonces, es el responsable de esta modificación. Esta modificación está altamente conservada en la evolución, desde arquea hasta humano. La deficiencia en esta modificación altera de forma severa el crecimiento celular en todos los organismos donde se ha evaluado. También hay evidencia de que TCC5 sería fosforilado por esta proteína quinasa que es AKT y también su ortólogo en levadura. Y también les presenté evidencia de que TCC5 participa en otros fenómenos, por ejemplo, en la dinámica del citoesqueleto, evidencia de la elongación axonal en modelos murinos, el budding en levaduras, y también les mencioné estos efectos en el citoesqueleto actina en drosófila. Y también les mostré este requerimiento diferencial de las unidades del complejo. Por lo tanto, esta pregunta que, como que, entre comillas, ilumina o que guía mi trabajo doctoral fue cómo se puede explicar el requerimiento diferencial del complejo en estos distintos contextos celulares. Entonces, es una pregunta súper grande, pero que puede alimentar varias preguntas. En el laboratorio hay otras líneas de investigación que buscan ver si es que efectivamente entre estos dos tejidos hay una diferencia en la expresión de los tRNA propiamente tal. También queremos ver las modificaciones, si efectivamente hay menor cantidad de la modificación, pero lo que sabemos hasta el momento es que este complejo es responsable de la modificación. No sabemos si esta modificación necesariamente está presente en las células diferenciadas, pero parte de lo que yo quiero abordar en mi tesis fue si es que eventualmente en este territorio estas células, estas subunidades se encuentran no necesariamente asociadas al complejo y tienen otros roles, ¿ya? Por lo tanto, una de las preguntas es ver las diferencias en los niveles de expresión de las unidades del complejo Keops.
evaluar las modificaciones posttraduccionales, específicamente la fosforilación de TCC5 por AKT, y finalmente, ¿qué rol cumple el complejo Keops en este contexto no proliferativo? Centrándome en los fotorreceptores. Entonces, no sé cómo sacar este panel, me tiene loco. Ya, dice que no lo ven. Ya. Entonces, parte de la estrategia experimental que utilicé, esto va a ser transversal a todo el trabajo, este sistema que utilizamos en Drosophila, que es el sistema GAL4-UAS. Y brevemente, para aquellos que no son entendidos en el tema, consiste en que tenemos dos líneas transgénicas distintas, en la cual una de ellas permite la expresión de este activador transcripcional de levaduras, que es el GAL4, y esta proteína se va a expresar siempre dependiendo del contexto de un enhancer. Por lo tanto, va a permitir la expresión tejido específico o tiempo específico del activador transcripcional GAL4. Sin embargo, la expresión de este elemento por sí solo no genera un efecto en el animal. Y solo cuando está en conjunto con esta otra transgen, que es la secuencia UAS, a la cual se une el GAL4, va a permitir la promoción de la transcripción de lo que esté arriba abajo de la secuencia UAS. Puede ser una proteína de fusión, puede ser un RNA interferente, etc. Y en este caso, para este objetivo, para esta primera pregunta, lo que hicimos fue expresar una proteína de localización nuclear, específicamente en el territorio diferenciado, y lo que hicimos brevemente fue aislar el tejido, los discos imaginales de ojo antena, moler, homogenizar el tejido, y luego aislar los núcleos mediante anticuerpo acoplado a bits magnéticos, y se purifica una fracción que le llamamos post-aislamiento, que en el fondo son núcleos de las células diferenciadas, y se va a comparar con el tejido total. En el fondo vamos a ver el enriquecimiento en este grupo celular por sobre el tejido completo. Y esto lo analizamos mediante qPCR. Y lo que observamos, bueno, primero validamos que efectivamente se expresa en este territorio. Interesantemente, no solamente se expresa en los fotorreceptores, sino que en esta vista ortogonal, todas las células que están marcadas acá en rojo corresponden a células que van a transformarse en fotorreceptores, pero en esta vista ortogonal pueden ver que también hay células que no necesariamente son fotorreceptores, que pueden ser glías, que pueden ser células interomateriales, que también van a ser arrastradas mediante esta técnica. Y lo que observamos es que todas las subunidades del complejo, del core del complejo, están enriquecidas en el territorio diferenciado, por sobre el tejido completo. Y a su vez también hay una correlación lineal entre las subunidades, es decir, que cuando encontramos mayores niveles de la subunidad catalítica, también lo vemos para el resto de las subunidades. Y esto está en línea con algo que se publicó hace muy poco mediante otra estrategia. Esto sí es secuenciación de célula única en los distintos grupos celulares de este tejido. Buscando en la base de datos de este grupo, lo encontramos que también se expresaban las subunidades del complejo, e interesantemente los mayores valores, los mayores scores, se encuentran en este territorio, posterior al surco morfogenético. Y cuando lo correlacionamos con las in situ que teníamos de la subunidad catalítica, también esto abre una línea interesante de abordar, y es que la subunidad catalítica también se expresa en lo que sería en esta región cercana al surco morfogenético. Y también lo vemos en las células interomatidiales, ya que son las células que están alrededor del omatillo. ¿Ya? Entonces, si bien las subunidades están enriquecidas en este territorio, lo que le había mostrado es que las deficiencias en este territorio no generan el fenotipo de muerte. Por lo tanto, con mayor deja la pregunta abierta de si efectivamente es una cosa de expresión, sino que es una cosa necesaria de la proteína, ¿no es cierto?, del ensamblaje de las proteínas. Por lo tanto, el siguiente paso era evaluar esto, las modificaciones post-traduccionales que puedan dar cuenta del ensamblaje del complejo. Y mediante el mismo sistema que les comenté, lo que hicimos fue expresar las distintas subunidades del complejo asociado a un epítopo, hacer una extracción de proteína y evaluar la interacción de estas subunidades mediante una coinmunoprecipitación. Y esto lo hicimos expresando pares de las proteínas. En este caso, lo que hicimos es sobreexpresar la subunidad catalítica fusionada a HA y la subunidad TCC5 fusionada a FLAG,
y detectar la interacción física en el contexto de la subunidad TSC6 endógena. Y encontramos interacción de estas subunidades, y en este caso, al analizar la coinmunoprecipitación de la subunidad TSC6 con la subunidad TSC5. Cabe mencionar, algo que se me olvidó mencionar, que este complejo se une de forma lineal, es decir, TSC6 se une a TSC3 y TSC3 se une a TSC5. Forman esta unión en tándem. ¿Ok? Entonces, luego de validado de que efectivamente se interactúan las proteínas del complejo, quedaba esta pregunta de si está tan conservada esta fosforilación de TSC5 por esta proteína AKT, dado que es la única modificación post-traduccional que sabemos que podría modular de alguna forma el ensamblaje del complejo. Y efectivamente, por análisis bioinformático, está conservado el residuo que sería fosforilado por AKT, y dentro de las proteínas quinasas que podrían fosforilar, la que tiene mayor score es AKT. Tratamos de detectar si este sitio realmente da cuenta de la fosforilación, si este sitio está fosforilado, mediante esta estrategia que es un gel Fostak. Brevemente, esto es un gel de acrilamida, en el cual se agrega este reactivo, que es el reactivo Fostak, y lo que permite es separar una proteína en virtud del grado de fosforilación que tenga. Las proteínas que tienen mayor corrimiento electroforético están desfosforiladas, y a medida que están fosforiladas se van a retener más en el gel. Entonces, como no tenemos anticuerpo endógeno contra la proteína, pero sí tenemos estas fusiones al epitopo FLAG, evaluamos el TSC5 nativo, una deleción del extremo C terminal que contiene el sitio de fosforilación por AKT, y una mutación del residuo específico que sería fosforilado por AKT. Y lo que observamos es que hay una mayor proporción de la forma no fosforilada en la deleción del extremo C terminal. Lo que sugiere que TSC5 sería fosforilado en este residuo, ¿no es cierto?, que está contenido en estos 9 aminoácidos finales. Por otro lado, teníamos evidencia en el laboratorio de que cuando uno hace deleciones, o sea, uno disminuye los niveles de TSC5, por ejemplo, en este caso todo lo evaluamos en el ala, todo el territorio que está entre estas dos líneas verdes que se ven en la imagen va a ser sometido a una disminución en los niveles de TSC5. Y para cuantificar ello se cuantificó el área de este sector, que está marcado ahí como sector C. Y cuando uno hace pérdidas de TSC5, el tejido disminuye su área considerablemente. Y si uno en este sistema empieza a agregar los distintos mutantes, el mutante del sitio activo, el mutante, los fosfomiméticos para este sitio, todos rescatan el fenotipo, a excepción del último extremo de la deleción de los últimos 9 aminoácidos del extremo C terminal. Por lo tanto, esto sugería que efectivamente el extremo de esta proteína es importante para el ensamblaje del complejo. Y también en la evidencia cristalográfica se sabe que el extremo C terminal de TSC5 está cerca del sitio activo, ¿ya? Y los mutantes para el extremo C terminal tienen severos fenotipos de crecimiento en levadura. Entonces, para ello evaluamos si la deleción del extremo C terminal tenía una consecuencia en el ensamblaje del complejo, visto por la interacción de las subunidades. Y estos son una imagen representativa de 4 experimentos independientes, y lo que detecté fue que efectivamente cuando uno delesiona el extremo C terminal hay una menor interacción de TSC5 al inmunoprecipitar con la subunidad TSC6. Cuando uno hace el análisis estadístico de estos 4 geles, no me da una diferencia significativa, ¿ya? Pero es evidente en cada una de las réplicas por separado. Y esto sería bueno validarlo también en un contexto in vivo, ¿ya? Y también en estos 2 escenarios. Ese es nuestro ideal, comparar este efecto, pero específicamente en territorio proliferativo y diferenciado. Todo esto que les estoy mostrando de inmunoprecipitaciones corresponde a muestras del animal completo. Son manipulaciones en el animal completo. Por otro lado, la deleción, la mutación T221A, que sería el mutante que no puede ser fosforilado en este residuo, interesantemente muestra un leve aumento en la interacción, ¿ya? Pero no es significativo hasta el momento. Entonces, el escenario que tenemos hasta el momento, esto es un resumen parcial. Entonces, la expresión de las subunidades está enriquecida en las células posteriores
posteriores al surco morfogenético, efectivamente este complejo interactúa en Drosophila melanogaster. El residuo T221 sería un sitio putativo para la fosforilación por AKT, y la deleción del extremo C-terminal desfavorece la interacción del complejo Keops, ¿ya? Y bueno, esta mutación no altera significativamente el ensamblaje del complejo. Algo que también queda pendiente es efectivamente ver si es que es AKT y no otra proteína la que fosforila este residuo, ¿ya? También tenemos experimentos, entre comillas, en marcha en esa línea, pero contexto pandemia no lo ha permitido resolver aún. Entonces, ya he presentado estas dos preguntas que he abordado, y finalmente quise resolver qué rol cumple el complejo en este contexto no proliferativo, ¿ya? En este contexto de los fotorreceptores. Entonces, y también quise validarlo en otro modelo, porque ya teníamos los macrófagos, tenemos este contexto de este tejido que permitía comparar estos dos estados, proliferativo y no proliferativo, pero también queríamos validarlo en la unión neuromuscular, ya que también hay mucha evidencia que lo podía vincular con el efecto en el citoesqueleto de actina, ¿ya? Entonces, brevemente, la estrategia experimental es exactamente lo mismo. El sistema GAL4-UAS lo evaluamos en el sistema visual y en el sistema de la unión neuromuscular. A nivel macroscópico pasa algo muy similar que lo que les mostré en los antecedentes con la subunidad catalítica. Cuando uno disminuye los niveles de TCC5 solo en el territorio diferenciado, no hay fenotipo aparente. Cuando uno lo hace en todo el tejido que va a dar origen al ojo, no hay ojo o se ve muy alterado su desarrollo. Si uno cuantifica fenotipos macroscópicos acá, por ejemplo, la morfología o el número de hematidios por área, no hay un efecto significativo, no hay diferencia significativa. Sin embargo, es sabido que la elongación de los axones durante el desarrollo es algo que requiere de forma muy fina la regulación del citoesqueleto de actina. Por lo tanto, quisimos evaluar durante el desarrollo si esto estaba alterado. Entonces, en estos esquemas, esto es el disco imaginal de ojo antena, y los fotorreceptores elongan sus axones hacia el lóbulo óptico durante el desarrollo. Estos serían estadios larvarios, y esto sería lo que ya empieza a ocurrir en pupa y en adultos, ¿ya? Entonces, detectamos, no les voy a mostrar por concepto de ahorrar de tiempo, pero no encontramos diferencia en estos estadios. Sin embargo, en estadios pupales, lo que observamos es que, si se fijan, estos son los axones que elongan a la región de la médula, esto en un contexto control. Tienen esta morfología los conos de crecimiento. Acá hay un fotorreceptor que llega acá, y por otro lado este otro fotorreceptor que llega a esta región, y tienen esta morfología bien discreta. Sin embargo, estos fenotipos se ven alterados cuando disminuimos los niveles de la subunidad TCC5. Esto está evaluado y no lo vemos, no vemos este mismo fenotipo cuando bajamos los niveles de la subunidad catalítica del complejo. Esto es un poquito antes de la eclosión de la pupa y del estadio adulto. Y es sabido que la dinámica del citoesqueleto en el cono axonal es muy importante para el arribo final del axón, ¿ya? Es un proceso dinámico durante los estadios pupales. Entonces, si el axón llega a una capa o otra capa de la médula, depende estrechamente, bueno, no solo de la dinámica del citoesqueleto, de otras cosas, pero se ha visto que el citoesqueleto es muy importante para ello. Pero donde sí vimos diferencia fue en el adulto. Entonces, en este esquema les resumo, lo que nosotros hicimos fue manipulaciones en todos los fotorreceptores, que son 8 fotorreceptores, y los fotorreceptores elongan desde la retina, 6 de ellos elongan hasta la lámina, y solo 2, el fotorreceptor R7 y R8, elongan hacia las regiones medulares. El fotorreceptor R8 elonga hasta la capa medular M3, y el fotorreceptor R7 a la capa M6. Y este patrón súper estereotipado y que está súper descrito, lo utilizamos como modelo para poder detectar si habían alteraciones cuando manipulábamos las subunidades del complejo, los niveles de las subunidades. Y esta es una región, esto es una inmunofluorescencia del lóbulo óptico. Acá remarco esta región anatómica entre el inicio de las capas medulares y la capa M6.
Y si se fijan, todas las células, todos los fotorreceptores están marcados con GFP, pero sin embargo solo el fotorreceptor R8, que es el que elonga un poquito antes, está marcado con beta-galactosiasa. Por lo tanto, podíamos detectar si había un problema en la elongación axonal en este contexto. Y bueno, primero validamos que efectivamente las manipulaciones de las unidades no generaban ningún defecto morfológico evidente, y eso en el tejido, y eso lo evaluamos por la distancia que hay entre la capa medular M0 y M6. No hay modificaciones en ninguna de las condiciones que evaluamos. Y para medir este efecto en la elongación, medimos la distancia de elongación desde la capa M0 hasta donde llegue el fotorreceptor R8, y esto lo expresamos de esta forma, como distancia normalizada, que es la distancia que elonga el fotorreceptor R8, y lo normalizamos por la distancia total. ¿Y qué fue lo que encontramos? Es que no era un efecto tan penetrante en todos los fotorreceptores, sino que era un efecto más o menos en un subgrupo de fotorreceptores. Y eso se puede evidenciar acá en estos gráficos y también en estos paneles, que acá se observa mucho más gráfica, mucho más evidente la cuantificación. Pero en el fondo, cuando uno disminuye los niveles de la subunidad TSC5, hay una porción de fotorreceptores que queda a medio camino. Algunos quedan en la capa medular M0 de frentón y algunos quedan atajados antes de llegar a la capa medular M3. Esto se ve aumentado cuando uno fuerza el sistema y agregamos la proteína Dicer2, que lo que hace es que favorece el procesamiento de los RNA interferentes para exacerbar los fenotipos. No lo vemos para la subunidad catalítica, que es TCC3. Tampoco vemos efectos cuando sobreexpresamos TCC5. No sé si recuerdan, pero le había mostrado que TCC5 estaba asociado a la elongación axonal en modelos murinos, ¿ya? Esto es interesante porque irían como en otras direcciones en este modelo. Y esto también es súper interesante, de que este fenotipo sí es rescatado por el homólogo de ratón, ¿ya? O sea, el homólogo de ratón es capaz de rescatar este fenotipo. Y digo interesante porque no es un todo o nada, sino que cuando uno evalúa en los animales, estos son larvas, control, larvas donde se ha disminuido las unidades TSC5 en todo el animal. Acá no es tan evidente, pero si se fijan es un poquito más translúcidas, son como larvas que están bien, están en mal estado, no llegan a pupar y mueren, tienen como menor contenido de grasa. Y cuando uno hace los rescates con el homólogo de ratón, no llegan a etapa adulta, o sea, no es capaz de rescatar el fenotipo, pero sí es capaz de rescatar también en contextos de los macrófagos. Estos son macrófagos controles, estos son macrófagos que tienen deficiencias de TCC5, si se fijan el fenotipo estrellado que les mencionaba, y este fenotipo sí es rescatado con el homólogo de ratón. Entonces, esto sugiere que eventualmente la subunidad, el homólogo de ratón, es capaz de compensar todos estos roles asociados al citoesqueleto de actina, quizá a este efecto en la regulación de la elongación axonal, pero no es capaz, al parecer, de compensar el efecto de las deficiencias de la modificación per se. Entonces queda por evaluar, queremos ver si es que este homólogo es capaz de interactuar con el resto de las subunidades del complejo pero de Drosophila. Ya eso es algo pendiente que tenemos. Y finalmente, como les comentaba, no solo lo queríamos ver en el sistema visual, también lo queríamos ver en otro contexto neuronal. Y bueno, estamos vecinos ahí con el profe Ricardo Delgado, que muy gentilmente quiso colaborar en este trabajo también. Y brevemente, ¿qué consiste? Es que hacemos manipulaciones de los niveles en la motoneurona. Y en el sistema de Drosophila es bien curioso porque las neuronas, las motoneuronas principalmente son glutamatérgicas y no es acetilcolina. Por lo tanto, siempre se utiliza esto también como modelo de sinapsis excitatoria. ¿Y en qué consiste lo que vimos? Vimos por un lado un análisis morfológico y estructural y por otro lado el análisis electrofisiológico. Entonces, se disectan estas larvas. Vimos específicamente en un grupo de motoneuronas en este segmento, en los segmentos 6 y 7, y analizamos cómo era la morfología de la unión neuromuscular. Y tiene esta morfología súper también descrita, que es como una doble Y, ¿ya? Que se extiende sobre estos músculos, los músculos 6 y 7,
y uno puede saber qué tipo de neurotransmisor está presente en virtud de la marca contra esta proteína, que es DISLARG. Entonces, cuando los botones están marcados con DISLARG, son glutamatérgicos, y cuando carecen de esta marca, son peptídicos. Y eso uno lo puede evidenciar en una inmunofluorescencia. Y uno hace, por un lado, el análisis electrofisiológico y luego hace la inmunofluorescencia y tiene ambos parámetros. Y en esta línea lo que nosotros vimos, esto es una motoneurona control con sus botones glutamatérgicos, vimos un efecto de menor número de botones glutamatérgicos, pero en este caso lo vimos para todas las subunidades del complejo, ¿ya? En un comienzo fue un poco desalentador porque queríamos que fuera en la misma dirección, ¿no es cierto?, que era solo un rol de TCC5. Aparte lo queríamos validar con datos que ya estaban descritos, de que cuando uno elimina, por ejemplo, la maquinaria del complejo ARP2-3, que es el polimerizador de actina ramificada, también habían estos defectos morfológicos, también había menor número de botones glutamatérgicos, pero esto abre otra línea que eventualmente sea un problema del tipo traduccional en el botón lo que genere estos fenotipos. Interesantemente, de nuevo, he rescatado este fenotipo con el homólogo de ratón, cuando uno hace la cuantificación. Y toda esta es la parte de colaboración con el profesor Ricardo Delgado, en el cual evaluamos el fenómeno de potenciación postetánica. Lo hicimos a 2 concentraciones distintas de calcio, vimos con bajas concentraciones de calcio, donde la probabilidad de liberación de las vesículas es menor, y lo vimos a altas concentraciones de calcio, y en ambos casos vimos un fenotipo. Esto solamente los datos para TCC5, nos falta validar para el resto de las unidades, pero efectivamente hay una menor potenciación postetánica, ¿ya? Y estos son datos que esperamos darle luz durante este año, si se puede, y poder publicar al menos esto como una pequeña historia dentro del trabajo. Entonces, acá resumo parte de esta pregunta, que era ¿qué rol cumple el complejo en este contexto no proliferativo? En el sistema visual, entonces, TCC5 es requerido de forma diferencial. En el disco imaginal de ojo-antena, el silenciamiento en todo el disco que da origen al ojo provoca que no haya ojo. Sin embargo, cuando se silencia solo en el territorio diferenciado, no vemos una alteración morfológica aparente, muy evidente. Sin embargo, vimos que hay un efecto en la elongación axonal de los fotorreceptores R8 y R7. También vimos que la coexpresión del homólogo de ratón rescata el fenotipo en estos distintos contextos que evaluamos de células diferenciadas. Y en el sistema de la unión neuromuscular vimos que el silenciamiento del core del complejo altera la morfología, y lo que les mencionaba, que tenemos el dato de que al menos TCC5 altera la plasticidad de corto plazo y la habilidad de sostener la transmisión sináptica a una alta frecuencia de estimulación. Y bueno, en este esquema resumo parte de los resultados. Les pongo de nuevo el modelo de este tejido que ejemplifica lo que tenemos en el territorio proliferativo y en el territorio diferenciado. Les mostré que habían diferencias de los niveles de expresión de las subunidades, que al parecer a nivel transcripcional estaría enriquecido en este territorio. Sin embargo, cuando les mostré las modificaciones post-traduccionales, les mostré que la deleción del extremo que contendría esta fosforilación por AKT impide o altera, ¿no es cierto?, la interacción con el resto de las subunidades del complejo. Y también les mostré, ¿no es cierto?, los fenotipos asociados a los fotorreceptores y la unión neuromuscular. Este efecto entonces sería independiente del complejo porque la subunidad catalítica no participa en este fenómeno, y cabe preguntarse esto, ¿no es cierto? ¿Está en menor abundancia esta modificación? Entonces es una línea que ya se está trabajando, y hay toda una línea del profesor Glavitz que es más ómico, ¿no es cierto?, que buscamos ver diferencia, aislar estos grupos celulares, ver a nivel genómico si es que hay, o a nivel transcripcional si es que hay diferencia en los tRNA, y también queremos ver si es que hay una diferencia en la modificación específicamente en estos tRNA, lograr purificar los tRNA en estos dos contextos. Y bueno, queda abierta, ¿no es cierto? Queremos abordar si efectivamente AKT es una clave que podría dar cuenta del ensamblaje del complejo. Y eso, me gustaría agradecer en especial a los miembros del laboratorio. Estos son los miembros, entre comillas, oficiales y activos: Jorge, Débora y Valentina.
pero hay un montón de miembros que han pasado por el laboratorio y que han hecho una contribución notable desde el punto de vista de ánimo, de retroalimentación. Solo por mencionar algunos, Consuelo Ibar, Gonzalo Olivares, Esteban Contreras, etcétera, Sergio González y un montón de otros compañeros que han pasado por el laboratorio, Fernanda Laurío. Bueno, para qué decir, mi tutor Álvaro, que ha sido un gran apoyo en todo sentido, y aprovecho aquí que estoy en el tiempo de agradecer públicamente su apoyo. Yo no tengo beca CONICET, nunca tuve, y desde el día 1, o sea, me fue mal, estaba de vacaciones, no tenía beca CONICET, yo ni siquiera había visto el correo, y Álvaro me escribe dándome todo su apoyo de que no dudara en continuar esta aventura, de que él me iba a apoyar. Y ha sido un súper apoyo en todo sentido, un súper buen tutor. ¿Para qué decir al profe Ricardo Delgado, que siempre una voluntad de oro para ayudarnos también en este proyecto, y ojalá le demos luz con una publicación? A todo el personal que siempre nos ayudó, Juan Silva, que ya no está en el departamento, que se jubiló, pero que siempre su apoyo fue fundamental, y Florencio Espinosa, que lleva a cabo todas las platas y todo. Floro nos abastece. Y para qué decir, la beca de María Aguilardi, que hasta el momento me financia, ¿no es cierto? Me da mi manutención, agradezco profundamente su apoyo, y todo este trabajo está en el contexto del proyecto Fondesit adjudicado al doctor Glavich. Y eso, contento, gustoso de sus preguntas. Gracias Emiliano por la presentación. Hay algunas preguntas que se hicieron por el chat por parte de Gonzalo. Quizás pudiera él activar su micrófono y hacer las preguntas directamente. Hola, Nano. Hola. Súper el trabajo y bueno que continúe esa patita del laboratorio, que es bien interesante. Yo te lo puse en el chat, te lo voy a leer porque a ver si me vais respondiendo una. Ya, Son pues, tres vamos. preguntas, pero había una en las cuales tú hiciste pérdida de función de TCS5. ¿Ya? Y mi pregunta es si eso cambia los niveles de expresión de RAP35 como un mecanismo por el cual pudiese afectar la interacción o parte de los fenotipos. Ya, súper buena pregunta. Como les mencioné, está el profesor en el laboratorio del doctor Cristian González, vieron que PRPK, o que el homólogo de TCC5, degradaría la proteína RAP35, la envía a degradación vía proteosoma. Lo que nosotros hemos visto, no a nivel transcripcional, pero hemos visto a nivel de proteínas con un reportero endógeno de RAP35, es que curiosamente, al menos en los macrófagos, es al revés. O sea, la disminución de TCC5 disminuye los niveles de RAP35. ¿Ya? Esto a nivel de todo, solo de los macrófagos, perdón. Cuando uno lo hace en el contexto de todo el animal, ahí es más difícil de desentrañar, porque tengo algunas extracciones que me ha dado una leve disminución, en otros que un poquito aumento, por lo tanto yo me atrevería a decir que no me sirve de frentón analizarlo a niveles completos. Pero al menos en los macrófagos sí veo que es una disminución. Tenía otra pregunta, si la puedo hacer al tiro, era si la fosforilación por AKT de TCS5 podría ser dependiente del ciclo celular y eso explicara de alguna manera los fenotipos, ya sea en el lado proliferativo versus el postmitótico o diferenciado. Sí. Súper buena pregunta. De hecho, esa era como la hipótesis original, porque AKT es una señal como canónica de crecimiento celular. Por lo tanto, era de esperar que si era una señal muy activa en el territorio proliferativo, pudiera dar cuenta del ensamblaje del complejo. Sin embargo, buscando, no es como que sea una señal on-off de crecimiento y de proliferación y diferenciación. También hay un montón de roles asociados de AKT en contextos diferenciados. Por lo tanto, no me atrevería a decir de que así necesariamente. Y eso. Y no sé si hay también, claro, lo otro es que la
Dale nomás, si querías hacerme la otra como... La fosforilación, No, solo dar la posibilidad de que tal vez otra persona tuviese alguna pregunta. Si no hay pregunta, eventualmente que hiciera la tuya, Gonzalo, pero darle la oportunidad a otra persona. ¿Tenemos alguna pregunta del resto de la audiencia? Bueno, parece que no. Entonces, Gonzalo... Claro. Y claro, la que veo acá en el chat, la fosforilación de TSS5 cambia los niveles de expresión, y algo que también nos gustaría contestar, pero no lo hemos podido, hay hartas como limitaciones hasta el momento, porque la manipulación de AKT genera como inviabilidad en general. Si uno hace pérdidas de AKT, el animal no es viable. Si uno lo expresa mucho, también genera problema. Entonces queríamos hacer pulsos en los tejidos. Tenemos las herramientas para hacer eso, pero la falta de material hasta el momento es la limitante. O sea, queremos hacer disecciones de estos tejidos, haciendo estos pulsos de AKT, y después detectar eso, a ver si efectivamente hay un efecto a nivel transcripcional. Claro, mi pregunta apuntaba porque cuando uno veía los blots, no sé si puede ser por un efecto de la forma de expresión de cada uno de estos mutantes, pero se veían diferencias. Se veía diferencias, no me acuerdo cuál de los dos mutantes tenía mayor nivel en un blot comparado con sí, el wild type y el otro Eso, mutante. No, eso aprovecho quizás de proyectarlo, no sé. El problema de eso no tiene que ver, porque ahí hasta el momento lo que les mostré de las inmunoprecipitaciones, no sé si ven mi presentación o no. Sí. No tiene que ver, no hicimos manipulaciones en los blots, los niveles de AKT, hasta el momento. En los que les mostré son solamente sobreexpresiones de las subunidades del complejo. Pero todos estos mutantes se hicieron con elementos P. Entonces los elementos P, dependiendo de en qué parte del genoma caigan, van a tener diferencia en los niveles de expresión. ¿Ya? Entonces, claro, en este caso se ve mayor expresión de esta subunidad versus la otra. Ahora bien, estas cuantificaciones que le hablé están siempre normalizadas por los sobrenadantes del evento de inmunoprecipitación. Todas estas proteínas están expresadas, se supone, en exceso, ¿no es cierto? Y los bits también. Entonces uno inmunoprecipita, en este caso la subunidad TSS6, y evalúo la porción que cae con esta proteína y lo que no cae. Y al normalizarlo también veo estas diferencias. Bueno. Pero claro, estas diferencias que tú mencionas no las hemos evaluado en contextos de manipulaciones de AKT. Gracias, Gonzalo. Si hay algún otro comentario, pregunta al público presente. Yo no tengo acceso a ver preguntas que eventualmente están en la página de YouTube. Es Alexander quien abrió esa sesión, así que no puedo transmitir una pregunta que estuviese ahí. Claro. Yo tengo abierto ahora el YouTube y solo hay un hola. No, hasta el momento no hay preguntas. Esteban levantó la mano. Hola, Nano, ¿me escuchas? Sí, hola Esteban. Gusto verte. Igualmente, querido muy clara amigo. La presentación. Qué bueno, eso traté de esmerarme. Oye, te quería preguntar por la parte funcional de la función en la retina. Ya. ¿Han pensado hacer un retinograma o algún ensayo funcional que muestre que ese defecto morfológico conlleva un defecto en la función del sistema visual? Claro. La verdad es que de pensar cosas, te lo juro que yo me puse en muchos escenarios, pero mi cable a tierra siempre ha sido también enfocar los esfuerzos en las preguntas como más ad hoc al proyecto que tenemos y todo. Y dado que el fenotipo igual era bien sutil, nunca quisimos tirar todas las apuestas para allá, quisimos ponerle más fuerza a toda esta parte del ensamblaje. Pero sin duda, yo ahora tengo como unas moscas que permiten un poquito más de expresión en estos tejidos, con otros drivers,
que podría haber un efecto más fuerte, entre comillas, para eso sí poder cuantificarlo funcionalmente. Allá, si no me equivoco, nunca he hablado con el profesor Bacigalupo, pero él hace retinograma. Pero en línea con eso, Esteban, lo que más teníamos pensado era un ensayo funcional súper sencillo, y que se hace es que mezclar las moscas, o sea, poner las moscas en un tubo, poner una zona, entre comillas, de decisión, y poner dos tubos, uno iluminado y uno oscuro. Y es un ensayo conductual súper sencillo, pero evidencia defectos en la discriminación de luz, sobre todo por estos fotorreceptores, los R8 y R7. Sí, la fototaxis podría funcionar. Yo sé que donde Campuzano lo han hecho, y Carlos Oliva tiene un paper donde lo hicieron. Debería ser súper sencillo. Claro. Pero el R7 y el R8 discriminan color. Así que no sé si estará afectado la parte, más que la recepción de luz, es la Claro, recepción de color. es que voy a que yo evalúo la elongación en los R7 y R8, pero la manipulación es de R1 a R8, en todos los fotorreceptores. El Sí, driver claro. que utilizo eventualmente me daría defectos de todo tipo. No, sí, es verdad. Gracias, Esteban. ¿Algún otro comentario o pregunta? Ok, si no hay comentario o pregunta, quiero agradecer a todos por participar de este seminario, a Emiliano por su presentación, y bueno, y a las preguntas que se recibieron. Me alegro mucho que se haya iniciado nuevamente el ciclo de seminarios y que participemos todos los miembros del departamento. Así que un saludo a todos y cuídense, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia y preguntas.